a los que están saludando por el chat, buenas tardes a todos. Digamos, en este momento, si me pongo a ver el chat, no los saludo ni me olvido de todas las cosas que tengo anotadas para decirle, así que por el momento yo no voy a poner nada en el chat. Por un lado, creo que ya está la casi totalidad, aunque ya está la clase 3, digamos, pero bueno, ya está la casi totalidad de los apellidos y nombres de la forma correcta. Hay una sola persona que se ha incorporado últimamente, esa persona sabrá quién es, de a quién me refiero. Fíjese, por favor, este, cómo están puestos los apellidos y nombres y adecue su cuenta de Gmail para que se presenten de esa manera. Por otro lado, aunque la inmensa mayoría ha hecho lo que les he pedido, de poner una foto, y el hecho de poner una foto me simplifica un montón el darle acceso a la clase, porque ya voy reconociendo los rostros, que una de las cosas que todo docente debe buscar es ubicar las caras de sus alumnos. Veo que todavía hay 2 o 3 que no han adecuado la foto. He venido pidiéndolo, no me hagan que lo exija, porque estoy en mi derecho de hacerlo, y sí, estoy en mi derecho de hacerlo, pero lo venía pidiendo porque realmente es una trivialidad que no les cuesta nada, y si alguien no sabe lo que quiere decir trivialidad, por favor me lo pregunta. Así que las 2 o 3 personas que no han adecuado la foto, o que tienen una foto de 2 chicos que no son ellos, o algo por el estilo, por favor reemplácenla por una foto de un rostro, porque para el que está de este lado, yo, o Moisés, o Mario, es muy importante poder ver los rostros. Así que tienen hasta el miércoles. Listo. La hagamos corta, porque si sigo estirando vamos a llegar al primer parcial y van a seguir sin poner una foto correcta como, eh, como foto de perfil de su cuenta. Dicho eso, ya que estoy hablando del parcial, para los que no han visto los que no han visto el aula virtual, ahí he puesto información que surge de la última reunión que hemos tenido los docentes y que apunta a que el primer parcial de la materia va a ser el día 5 de octubre. De no suceder nada, porque siempre pueden pasar muchas cosas, además en estas épocas, de no suceder nada, el parcial de la materia, el primero, sería el martes 5 de octubre, el horario se lo voy a comunicar yo en el aula, o sea que voy a poner las listas que dicen grupo 1 de 8:30 a 10 tales, grupo 2 de 10:30 tales. Esos intervalos entre grupos tienen que ser rigurosamente controlados, porque tengo muy poco tiempo, no puedo tomarles otro día, porque lo han dicho así las autoridades, y hay que sanitizar el lugar cuya foto de ubicación he puesto en el aula para que vean cuál es la puerta que corresponde con tiempo. Faltan 3 semanas o más de 3 semanas, así que no quiero que ese día me llegue gente tarde porque no sabía dónde quedaba el aula. Así que fíjense en el aula virtual, que no sabían dónde quedaba la sala de computadora de civil, para ser rigurosos con las palabras. He puesto una foto en el aula virtual y he puesto la coordenada 4122, o sea, ya estamos en el segundo módulo, ustedes deberían saber que el 4 corresponde al bloque 4, el 1 corresponde al primer piso y el 22 corresponde a una oficina en particular que está dentro de la Secretaría del Departamento de Construcciones y Obras Civiles. Ustedes pertenecen a ese departamento, van a pasar los próximos 5, 6, 7, 8, 10 años de su vida entrando a esa secretaría. Así que vayan acostumbrándose y sepan dónde está, porque es necesario que lo sepan, porque si no, no van a poder rendir. Así de sencillo. Y vamos a ser muy rigurosos y muy estrictos con los horarios por todo lo que acabo de mencionar. Son tiempos muy acotados porque es el tiempo que me han dejado. Si ustedes quieren rendir a las 10 de la noche, creo que la quinta no es un buen lugar para rendir a las 10 de la noche. Me parece una
cosa incorrecta. Por eso acomodo todos los horarios y probablemente tenga que modificar los enunciados de los parciales para que puedan hacerse en 1 hora y media en vez de 2 horas. Por favor, no se desespere nadie si digo que lo voy a acomodar para que se pueda hacer 1 hora y media los parciales. Siempre se han podido hacer en tiempo. Pocho Sotomonte se ha perdido todo lo que yo he dicho antes y tendrá que preguntarle a algunos de sus compañeros respecto a todo lo que he venido hablando. Y si no, pueden fijarse en el aula virtual que yo voy a ir poniendo mensajes en negrita y grande en el aula virtual con la información relevante para ustedes, sobre todo cuando tenga los horarios del parcial ya definidos. De no haber un motivo crítico, porque sé que no tienen ningún otro parcial ese día, porque así ha sido una reunión compleja en la cual hubo que acomodar muchas materias y en principio ustedes no tienen otro parcial que no sea informática el día martes. Así que de no haber un motivo extremadamente serio, no va a haber cambios de horarios. El que avisa a nuestro traidor. Así que los voy poniendo en antecedentes de ello para que cuando vaya poniendo los horarios, los pondré a todos juntos, pero van a tener que tener un motivo muy válido para que se justifique cambiarlo de un grupo a otro, porque si tengo que cambiar a alguien, tengo que sacar a uno para que ese otro se pueda cambiar, porque tenemos un espacio físico y acotado. Ustedes rinden en computadora y tenemos solo 15 computadoras. Si es que la facultad habilita correctamente la sala para que se tomen 15 personas. Eso todavía no lo sé, está en flujo todavía ese detalle, ya está hecha la solicitud de sanitización y demás, pero eso no está en mis manos. Si se modifica eso, se van a tener que modificar un montón de cosas, pero van a ser notificados de todo ello y en principio ninguna de esas modificaciones que serían más problemas para nosotros no deberían ser tantos problemas para ustedes. Pero bueno, los voy poniendo en antecedentes porque ese es mi trabajo. Si alguien tiene alguna pregunta administrativa a ese respecto, ese es el momento, este es el momento para hacerlo antes de que yo empiece específicamente con la clase, que va a ser la primera clase de Excel. Sobre Excel, no digo que sea esta clase, pero voy a subir un link al aula virtual con algunos videos sobre temas de Excel. Esos videos, así como he subido otras cosas al aula virtual que le dije, esto es información, pero no es obligatorio que la conozcan, los videos que voy a subir les recomiendo encarecidamente que los vean, porque son de la parte práctica, o sea, es un abundamiento más de lo que vamos a ver hoy día. No digo que los vaya a subir hoy, pero si lo subo en el transcurso de la semana o la semana que viene y no va a pasar más tiempo de eso, estén atentos al aula virtual que para eso se ha inventado y descarguen y vean esos videos. O no los descarguen, si quieren verlo en línea, veanlo en línea, pero no dejen de verlo porque son para ustedes. Si no lo quieren ver, no los vean, pero en el parcial no les irá bien y yo no quiero que les vaya mal, quiero que les vaya bien. Y siempre ha sido la intención de la cátedra que les vaya a todos bien, así que, pero no se regala nada, hay que poner esfuerzo. Dicho eso, vuelvo a decir lo que dije recién, si alguien tiene alguna pregunta, tiene 20 segundos para escribirla en el chat. Si no preguntan nada, yo salgo de pantalla y de pantalla, para no distraer, y arranco con la teoría de inicio de la planilla de cálculo Excel. Están corriendo los 20 segundos, así que si alguien tiene alguna pregunta, no tenga miedo, pregúntele ahora, pregunta administrativa o sobre lo que dije del parcial, porque cuando arranque preferiría que no las hagan para no interrumpir, esa es la idea.
Y si alguien no me oyó lo que dije, los que no han adecuado la foto tienen hasta el martes para hacerlo. Si el martes no han adecuado la foto, habrá un reto público. Digamos, no lo voy a correr de la materia por no tener la foto, pero le voy a solicitar encarecidamente y con un tono de voz un poco más elevado que pongan una foto. El hecho de tener la foto como lo han puesto la gran mayoría es una gran ayuda para los que estamos de este lado. Así que no es un pedido vacío ni falto de significado. No habiendo ninguna pregunta, bien, voy a cerrar el chat, voy a salir de cámara y vamos a empezar con la clase. Espérenme un segundo que comparta la ventana. Disculpen. Por favor, Moisés, Mario, me confirman que está viendo, porque que están viendo mi presentación, porque me dio un mensaje raro Chrome. Moisés, Mario. ¿Se ve, ingeniero? Gracias, Mario. Listo. Bueno, hoy día vamos a empezar con conceptos básicos, como dice ahí, sobre las planillas de cálculo, también conocidas en inglés, porque pueden encontrárselo mucha información en inglés, como spreadsheet o worksheet, con dos E. Las planillas de cálculo son un software de aplicación que se usa sobre todo procesamiento de datos, sobre todo, cuando digo sobre todo quiero decir que se usa mucho. Profesor, Bien, Buenas tardes. El ingeniero está teniendo un inconveniente de red. Aguarden unos minutos, ya nos volvemos a conectar. listo, No Mario. se desconecten de la... Ah, ¿listo? Perfecto, Listo, ingeniero. acaba de volver. Eh, por algún motivo que desconozco, eh, mi conexión, que bastante cara me sale, eh, se ha cortado en medio de lo que estaba hablando. Así que vamos a tratar de retomar lo que decíamos, a ver si podemos seguir. Qué divertida que es la virtualidad. Bien. 。 , 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 Decía
que las planillas de cálculo es un software de aplicación, o sea, es un programa de cierto porte, de cierta importancia que se usa para procesar datos. Y puede hacer, sobre todo, Nadine, no sé cómo se pronuncia su nombre, discúlpeme si me equivoco. Esta diapositiva que estoy hablando sí la voy a subir. Lo que yo estoy hablando, no en principio, así que les recomiendo prestar atención, como vengo diciendo desde hace varias clases. Y hay motivos, para todo lo que hago hay motivos. Se podrán discutir los motivos, pero están basados en la experiencia. Así que en principio, de lo que va a quedar de esta clase es lo que yo estoy hablando ahora, que ustedes pueden anotar. Una vez que termine de mostrar esta presentación, voy a pasar a mostrar Excel. Sobre eso pueden hacer capturas de pantalla, porque probablemente no suba video de eso, y nótese la duda, pero yo les recomiendo la máxima atención, porque no van a tener una garantía de que todo lo que yo dé quede grabado en el aula virtual. Espero haber sido claro. Ahora sigamos. Decía, la planilla de cálculo es un software de aplicación para procesar datos. O sea, tiene, y ya hemos visto en clases anteriores que es un dato, que son valores numéricos en general. Bueno, las planillas de cálculo toman esos valores numéricos y mediante operaciones sencillas o complejas obtienen resultados, hacen cálculos, hacen de todo. En particular, la planilla de cálculo que vamos a ver es Excel. ¿Por qué hago la salvedad de aclarar esto sobre la planilla de cálculo que vamos a utilizar? Cuando ya pasemos a la presentación de la planilla de cálculo en sí, hay unas cuantas definiciones más en pantalla que hacen mención a otras planillas de cálculo. Para que sepan de que Excel no es la única. Supongo que mucha gente sabe que Excel no es la única, ni fue la primera, y si es la mejor también se podría discutir. Todas esas aplicaciones, toda planilla de cálculo, sea la que sea Excel o alguna de las otras que voy a poner por escrito cuando arranque la parte de mostrando Excel propiamente dicho, tienen lo que dice acá la presentación. Tienen celdas y tienen hojas. Y en esas celdas y hojas se ponen los datos numéricos, y a esos datos numéricos se los puede seleccionar. Y con esas selecciones es que se hacen las operaciones sencillas o complejas que hemos mencionado antes. En esas mismas celdas y hojas se va a producir el ingreso de texto. ¿Por qué texto? Si yo hablo de números, para poner un rótulo, siempre es muy, muy útil poner un rótulo, porque si uno no pone un rótulo, muchas veces no sabe de qué está hablando la planilla que está armando. En minutos, cuando armemos ya planillas en sí, vamos a ver específicamente de qué estoy hablando. Además del ingreso de texto, también se produce el ingreso de números, obvio, con los números que hay que calcular, y fórmulas que procesan esos mismos números. Para hacer ese procesamiento, esas operaciones, toda planilla de cálculo necesita algún direccionamiento que le diga esta celda. Veo el comentario de Magalí de que se me escucha entrecortado. ¿Me escuchan entrecortados todos o es solamente Magalí? Necesito saberlo porque, bien, eso pasaba el año pasado y muchas veces no era de este lado, sino de otro lado. Lamentablemente son las cosas por las cuales yo hubiera preferido dar presencial, pero bueno, no se pudo y es lo que hay. Así que voy a tratar de hablar un poco más despacio. Por favor, si me acelero, recuérdenmelo, para que baje la velocidad y quizás eso simplifique un poco la comprensión en el entrecortamiento. Decía que estas operaciones con los datos numéricos necesitan de un direccionamiento.
¿Qué es el direccionamiento? Es decirle, con lo que está en tal celda, hacer tal cosa. Ya vamos a ver un ejemplo específico. Esta transparencia es una presentación del tema. Ya vamos a ir a cada uno de estos elementos y vamos a ver ejemplos de ellos y ejemplos de cómo se lo usa. Y como las celdas esas tienen un direccionamiento, ese direccionamiento está dado por filas y columnas, porque todas, pero todas, y por eso lo digo 3 veces, las planillas de cálculo, desde su concepción, allá hace más de 30 años, si la memoria no me falla, se basan en presentar los datos en una estructura grillada, o sea, en una estructura de damero, de cuadriculado, que está asociado con un número de fila y un número de columna. Eso es suena como algo obvio, pero sepan que no es la única manera, pero sí es la manera en que funcionan todas las planillas de cálculo. Además, vamos a ver qué modificaciones de aspecto le podemos dar a esos datos numéricos, a esos rótulos, porque podemos cambiarle un montón de cosas a los datos numéricos y a los resultados. ¿Y para qué queremos hacer ese cambio? Normalmente para mejorar la legibilidad. O sea, si yo tengo datos que son críticos, o sea, por ejemplo, vamos a ver ejemplos de esto. Y vamos a ver en el práctico muchos más ejemplos de esto. Que tengo que hacer un cálculo y que el resultado final es el valor con el cual me voy a presentar una licitación. Bueno, a ese valor final tengo que destacarlo de alguna manera. ¿Qué puedo hacer? Puedo seleccionar la celda, ya hemos hablado de selección, puedo aumentar el tamaño de letra, el tipo de letra lo puedo modificar, lo puedo poner en negrita y le puedo cambiar los colores. Y le puedo poner bordes específicos. Y puedo dejar todas las celdas de la vuelta en blanco para que se destaque aún más. Todo eso es lo que acá figura en la transparencia como formato de texto y de celda. Y también formato de número. ¿Por qué? Porque de acuerdo al formato que uno le dé a los números, puede cambiar cómo se presentan los resultados. Puede suceder de que algo que parece un resultado sin sentido, sí tenga sentido, pero el formato numérico que uno le ha dicho a Excel lo modifica en su presentación, aunque por atrás Excel lo tenga bien calculado. Eso lo vamos a ver en el práctico y va a quedar claro. Pero no podía dejar de mencionar, porque el formato de los números, que es esencialmente el formato de la celda, puede ser extremadamente importante. No es sencillamente que se lo vea bonito, fondo amarillo y letra roja. No, el formato de los números es mucho más importante que eso, pues puede llevarme a conclusiones erróneas. Entonces hay que ser muy cuidadoso, como con todo software. Esencialmente siempre hay que ser cuidadoso, pero para la planilla de cálculo, mucho más. Y para redondear la clase de hoy, terminaremos viendo algunas pocas cosas del manejo de funciones que tiene Excel. Una de las cosas más poderosas que tiene Excel y cualquier planilla de cálculo, incluso de las que vamos a mencionar dentro de un rato, son sus funciones. Esas funciones permiten hacer nuevas operaciones matemáticas, algunas muy complejas, algunas tan complejas que yo ni muchos otros, porque no hay nadie que pueda conocerlas a todas. O mejor dicho, capaz que hay alguien, pero realmente dudo que haya alguien que conozca todas las funciones de Excel, a menos que sea un individuo de mente particular, porque son miles. Entonces, acordarse de todas las funciones es imposible. Por eso existe la ayuda de Excel. Y la ayuda de Excel es fundamental. Hay que acostumbrarse a usar la ayuda de Excel y sobre todo la ayuda de las funciones, porque cada función tiene una sintaxis, o sea, cada función se escribe de una manera específica y no de otra. Uno le pifia ahí y la función falla. Entonces es muy importante acostumbrarse a usar la ayuda de Excel para el tema de las funciones. Bueno, esta es la
transparencia de presentación. Ahora voy a cerrarla, voy a dejar de compartir un par de segundos y voy a pasar ya a la clase en sí. Digamos, vamos a pasar, también que estoy haciendo una serie de movimientos de ventanas, mientras ustedes no me ven. Bien. Vamos nuevamente a presentar una pantalla. Bien. Por lo menos a mí, Meet me dice que estoy presentando y me muestra que estoy presentando una pestaña de una planilla en particular en donde tengo las cosas que quiero que vayamos viendo en la teoría de hoy. Primero arrancamos con una pestaña que tiene una serie de definiciones y por eso tiene de título abajo, donde estoy moviendo el cursor ahora, el título de la pestaña es definiciones. Esto abunda un poco más sobre lo que veíamos hace un rato. Por ejemplo, la primera definición es la que yo dije en palabras. Y luego les dije que Excel es una de las tantas planillas de cálculo que existen, pero que no es la única. Y precisamente acá, a la mitad, donde voy a señalar acá, hago mención de otras planillas de cálculo. Ahí dice Microsoft Excel MS, abreviatura de Microsoft, para el que no lo sepa. Normalmente se lo abrevia de esa manera, también algunas veces lo van a ver como M pesos por la cantidad de dinero que ha hecho Microsoft con el software. No por nada es la empresa que es. Ha hecho software que la gente usa. Decía, ahí dice Microsoft Excel es una planilla de cálculo propietaria y de pago. ¿Eso qué quiere decir? Que en un mundo ideal ustedes tendrían que comprar la licencia para poder utilizarla y que además el código, o sea, cómo está programado Excel, es propietario, o sea, no es conocido por el resto de los programadores del planeta, a menos que tengan un acuerdo, ¿cómo se dice en inglés? NDA, Non-Disclosure Agreement, o sea, un acuerdo de no revelado que, digamos, que le muestre a la gente cómo funciona la planilla de cálculo. En cambio, por ejemplo, Calc, CALC, que viene con la suite de LibreOffice, que la tengo en alguna de mis máquinas y es bastante buena, es una planilla de cálculo libre, o sea, es gratis y el código es accesible. Está muy relacionada con OpenOffice, es más, es la misma base de código, solo que llevada por diferentes grupos de programadores. Numeric, la que pongo ahí en la tercera línea, es otra planilla de cálculo libre. Sepan que todas esas planillas de cálculo tienen un funcionamiento en cuanto a filosofía de trabajo muy similar a Excel. Puede cambiar esto de acá arriba, o sea, estas barras, estos menúes, esos pueden cambiar, pero la estructura grillada de las planillas de cálculo se repite en todas ellas. Y, como dice esa siguiente línea, hay otras como las que ofrece Google Docs, el K-Spread de K-Office, que creo que ya lo han dejado de desarrollar, me parece, pero bueno, existía. Importante, la estructura de toda planilla de cálculo es una estructura tabular, o sea, forma de tablas, y están acomodados en columnas y filas. Una columna es esto es una columna. Una fila es esto es una fila. Y la celda es la unión de una fila y una columna. Esa donde me coloqué, que la voy a marcar con fondo rojo para que la vean, esa celda tiene una referencia que se encuentra acá arriba que dice D22. O sea, esa celda está definida por la columna D y la fila 22. Es una referencia unívoca. O sea, no hay dos celdas que tengan la misma referencia.
Uno puede agrupar celdas, pero las referencias siguen siendo unívocas, siempre en función de una columna y de una fila. Una pregunta que siempre sale es cuál es el tamaño de esto. Para la versión 2, el tamaño de la planilla. Para la versión 2010 de Excel, que si no me falla la memoria, para la 2016 respetaban eso, aún el cambio entre 32 y 64 bits, uno podía tener aproximadamente 1 millón de filas y aproximadamente 16.000 columnas. Si quieren precisión, son 16.384 columnas y 10.048.576 filas. Esos números surgen de potencias de 2. Recuerden cuando hemos hablado en la primera clase de la diferencia de que en informática se utilizaban las potencias de 2 y no las potencias de 10, como es lo habitual. Por eso salen esos valores un poco extraños. ¿Qué ventaja tiene, eso no está escrito acá, pero lo digo, qué ventaja tienen las planillas de cálculo? Que una vez que uno ha establecido una fórmula, cuando cambia los contenidos de las celdas a las que la fórmula que está en otra celda hace referencia, se produce un recalculado automático. Eso que puede sonar como una tontera, traten de hacerlo en Word, por ejemplo. Ustedes han visto en la clase pasada que en Word podía hacer una tabla, o sea, una estructura así grillada, como se ve acá en Excel. Yo podría armar una estructura grillada, pero esa estructura no calculaba. Excel sí calcula. Y es el principio de funcionamiento de las planillas de cálculo desde hace 30 años. Que cuando uno cambia los valores escritos en la planilla, si es que ustedes la han escrito bien, porque la planilla no va a ser superior en calidad a lo que escribe el usuario. Si el usuario escribe barbaridades, la planilla va a calcular barbaridades. Tiene un cierto grado de inteligencia, pero no muy mucha. Así que si uno escribe mal, la planilla, no tiene cómo saber lo que uno quiere. La planilla hace lo que uno le dice, no lo que uno quiere. Si uno le dice mal, o sea, se equivoca con la operación, la planilla va a calcular mal, así directamente. Ahora vamos a una pestaña que dice entorno. En esta hay algo muy sencillo, sencillamente, estoy haciendo redundante, pero bueno, una celda que tiene un valor numérico y que está ubicado en las coordenadas de 3. Esa celda tiene el valor 2,4. Fíjense que dice 2,40. Sin embargo, acá arriba, en la barra de fórmulas, aparece el valor 2,4. Que cuando yo le hice clic a la barra de fórmula, se modificó lo que se veía ahí abajo. Cuando vuelvo a hacer clic en la planilla, vuelve a aparecer 2,40. Ese es el formato del que vamos a hablar, del que ya hablé y de que vamos a volver a hablar. Porque uno puede decirle a la planilla, por ejemplo, escribamos algo. 6,38. Ahí tengo un poco más grande para que se vea un poco mejor. Tengo un número. Yo a ese número le puedo modificar el formato haciendo clic derecho y eligiendo formato de celdas. Es ahí donde uno le dice cuántos decimales tiene y fíjense el cuadro que se ha desplegado. Y si uno hace clic en formato de celda, uno le puede decir que quiere un número con tantas posiciones decimales. Si le da a aceptar, ¿el número ha cambiado? No, sigue siendo 6,38, como figura acá en la barra de fórmulas. Lo que yo he hecho ha sido cambiar el formato. La barra de fórmulas es muy importante. ¿Por qué? Porque en la barra de fórmulas, que es esto que está acá arriba, y dejo el cursor ahí para que vean que dice barra de fórmulas, y vamos a acercarnos un poco, si puedo hacer zoom. Voy a dejar el cursor en la barra de fórmulas para que se vea que dice barra de fórmulas, como dije recién. En la barra de fórmulas, ¿qué aparece? Aparece el contenido real de la celda,
descartando formatos. Y si en la celda, salgamos del Zoom, si en la celda había una fórmula, ya vamos a ir más adelante a fórmulas, ustedes van a ver un número, pero en la barra de fórmulas va a aparecer ¿qué cosa? La fórmula, que es lo que produce el número. Eso es muy importante que le presten atención porque, bueno, es en la barra de fórmulas donde aparece la verdad de la milanesa, para utilizar una frase un poco vulgar, pero quiero que quede claro el concepto de qué es lo que la verdadera, el corazón de la planilla es la barra de fórmulas, donde ahí se ve el 6,38. Cuando vuelvo a elegir la planilla, se modifica de acuerdo a la modificación de formato que le puse. Acá tengo además, en la pestaña Inicio, detalles de formato de texto, cómo ajustar la ubicación del texto dentro de cada celda, para combinarla, o sea, para juntar celdas en una. Voy a moverme rápidamente sobre esto porque no quiero detenerme, son demasiados elementos de menú y de pestaña para detenerse en cada uno de ellos, y quiero darle un pantallazo general del entorno de la planilla de cálculo Excel. Tengo también formatos visuales, estos son esencialmente visuales. Si yo quiero esa celda que parezca un valor de entrada, le hago clic y fíjense cómo ha cambiado. No me ha modificado la forma que me presenta el número. Pues yo le había dicho que quería 6 decimales. Eso no me lo ha modificado. Sí me ha modificado el color de fondo, el tipo de letra y todos los detalles visuales. Esto es muy útil si uno quiere darle un formato rápido a una tabla, aunque hay muchos formatos. Y hay muchos formatos predefinidos de tabla. Algunos son buenos, otros son, lo han puesto por ponerlo, algunos son horribles, pero eso ya son consideraciones personales. Hay gente que le gusta toda la planilla en rojo con texto en negro, y eso normalmente destruye los ojos, pero bueno, hay gente que le gusta así. El tema de los formatos de la planilla es muy importante, pero tiene mucho de criterios personales. Esos criterios personales se forman con la práctica, y además se lo van a, si pasan a tener su propia empresa o si pasan a trabajar para terceros, muy probablemente se los impongan. Así que ahí ya no quedará tanto espacio para la beta artística que tiene la gente con los formatos visuales de la celda. El insertar celdas, filas o columnas, eliminarlas, acomodarle el ancho, que era lo mismo que podíamos hacer en la de Word. Y después hay una serie de elementos más sobre lo que vamos a volver más adelante. Después tenemos una pestaña de inserción, como lo tenemos en Word, que permite insertar imágenes, otras tablas, gráficos. No vamos a cansar de usar esto. Vamos a cansar, pero eso es la segunda, digamos, la clase que viene, que es donde vamos a ver gráficos en Excel, que son extremadamente poderosos y que son muy útiles. Porque una cosa es tener una serie de números, me voy a adelantar, voy a escribir una serie de números. Una cosa es tener una serie de números así, y otra cosa es mostrarlo como gráfico, que trae mucha más información. Pero eso lo veremos luego. También puedo insertar ecuaciones al mejor estilo Word. Sí, van a ser ecuaciones que no calculan, son como las de Word. O sea, si yo necesito poner en mi hoja de cálculo una ecuación para aclarar qué es lo que hace, pero esa ecuación no va a calcular, es solamente el dibujo de la ecuación para mostrarla. Y puedo agregar otros elementos de formato similares a los de Word. No son tan utilizados, pero bueno, sepan que existen. Tengo además una pestaña de diseño sobre cómo quiero verla. Sobre esta no me voy a detener. Tengo una pestaña sobre fórmulas, si uno quiere ir específicamente a las fórmulas. ¿Qué son las fórmulas?
y son las funciones con más cosas. Y ya vamos a ver en la última pestaña que ustedes ven, en la penúltima pestaña de acá abajo que dice funciones, ya vamos a volver sobre este tema. Tenemos la pestaña datos, sobre la que me voy a detener un poquito, porque esta pestaña tiene cosas muy útiles como el ordenamiento, los filtros. Sobre cada uno de esos temas se va a volver y se va a trabajar en el práctico. Los análisis de hipótesis, que los vamos a utilizar un montón para generar diferentes tipos de tablas que luego graficaremos. Entonces, acuérdense de la pestaña datos, porque la vamos a volver a utilizar. Las otras tres pestañas son más detalles de formato que no hacen al entorno Excel como tal. Las que necesitan sí o sí acordarse, porque digamos, estas pestañas son muy similares a las de Word. Las que son algo nuevo, aunque tienen similitudes con la de Word, pero aportan cosas nuevas, son la de inicio, la de inserción, y la de datos y la de fórmula. En ese orden, en el orden que se la he mencionado. Todo lo dicho acá hace mención al entorno. Ahora vamos a ver la pestaña de ingresos. En esta pestaña hago mención de, mejor dicho, traigo a colación lo que mencioné al principio, que uno podía ingresar un texto o un número. Fíjense que acá hay una celda que dice dato A, otra que dice dato B, otra que dice dato C, otra que dice suma y otra que dice producto. Y abajo hay una serie de lo que parecen valores numéricos. El lo que parecen es porque siempre hay que cuidarse, no asumir que porque algo parece un número, es un número. Hay que verificar que lo sea, y normalmente la verificación siempre nos lleva a un cálculo. Y por eso me detuve acá. Fíjense que si ustedes la ven, vamos a hacer un poco más de zoom. Si ustedes la ven en la celda, esa en la que me detuve recién, donde estoy dejando el cursor, pasa que cuando hago zoom dejo de ver lo que estoy mostrando, por eso estoy asumiendo que ustedes me están siguiendo, dice 9,3. La del lado dice 2,5, 3,6, y la que está debajo del producto dice 9. Bien, volvamos del zoom. Y nos posicionemos en una de las que tiene los datos numéricos. En la barra de fórmulas aparece el número 2,5. O sea, eso puede uno asumir que es un número. La de al lado aparece una operación. Esa operación es la suma. ¿Cómo sé que es la suma? Porque hay 3 signos de suma. Es la suma de las 3 celdas de al lado. Ya vamos a armar esto vamos a armar desde cero para que quede más claro. Puede haber gente para los cuales esto sea una cosa obvia, trivial y ya vista, pero por lo escrito en las encuestas que se hizo al principio, para todos no lo es. Y si hay una herramienta que van a seguir utilizando a lo largo de su carrera, es Excel. Y por eso le dedicamos 3 clases a Excel. Si le preguntan a gente de otras carreras, pueden que incluso no le dediquen ni una, pero ustedes como ingenieros civiles van a cansarse de usar Excel. Por eso le damos tanto énfasis a esta herramienta. Entonces decíamos, acá se ve un 9,3, pero en realidad lo que hay es una suma de las celdas B5, C5 y D5. Y el producto hace ¿qué? Y hace el producto de otras 2 celdas, de D5 y de C5. ¿Podría haber hecho el producto de las 3? Sí, podría haber hecho, pero a los fines de la escritura es suficiente con 2. Fíjense que aunque acá hay un más en la barra de fórmula, en realidad la operación es un producto. Y cuando yo hago clic en la barra de fórmula, ¿qué ha pasado en la planilla? Me muestra la celda que contiene la fórmula, lo que puede mostrarme, digamos, lo que si quiero puedo agrandarla para que, digamos, puedo darle más ancho
para que aparezca, pero normalmente no es necesario, y me muestra desde qué celdas depende. Esto puede llegar a ser, si el cálculo que se está haciendo es grande, estas celdas que han quedado marcadas en azul y en rojo, puede ser un inmenso montón de celdas. Pero bueno, se empieza de lo más chico a lo más grande. Y ahí si yo hago clic, cuando tengo la celda seleccionada, fíjense que apareció la celda en la que hice clic. Voy a apretar Escape para que no me tome lo que acabo de hacer clic afuera. Yo quiero repetir esto. Vamos a escribir. Vamos a escribir todo con mayúsculas para que se distinga. Dato A. Me muevo hacia la siguiente. Dato B. Me muevo con las teclas de cursor. ¿Ven que se desplaza la celda seleccionada? Bueno, yo la estoy desplazando con las teclas de cursor. También puedo moverme con la tecla Enter, pero normalmente la tecla Enter baja una línea, baja una fila. Entonces, si quiero moverme en cualquier dirección, uso las teclas de cursor. También puedo moverme, por supuesto, usando el mouse. Pero cuando uno está escribiendo, es más rápido utilizar las teclas de cursor para no sacar las manos del teclado. Hagamos primero la suma. Pongamos 3 valores al azar. 5, 5, lo hagamos a un entero. Ahí le he dado Enter y como han visto ha bajado. 6.3. Yo he apretado el botón punto en el teclado numérico, pero Excel, como sabe de que la computadora está seteada para Argentina, donde utilizamos el punto, la coma como separador decimal, ha hecho la traducción automáticamente. Y acá vamos a poner 4,2. Y acá quiero poner la suma. Bien, ¿cómo escribo una operación? ¿Cómo le digo a Excel que no es un número ni es un texto? O sea, los 3 son números. Voy a aprovechar, voy a ir a la pestaña inicio, lo voy a centrar para que quede más fácil de ver. De paso, vemos cómo se usa eso. Y estos de acá arriba son texto. Después vamos a forzar un error para que vean la diferencia. Pero ahora quiero concentrarme en cómo le digo a Excel que esto es una operación. Me sitúo en la celda donde quiero operar y aprieto o la tecla más o la tecla igual. Cualquiera de las dos sirven. ¿Hay alguna diferencia a favor de alguna o de otra? No. Cualquiera de las dos son funcionales. Yo personalmente prefiero la igual porque así lo aprendí. Otra gente prefiere el más porque así lo aprendió. Pero sepan de que no hay ninguna diferencia real. ¿Y qué quiero sumar? Quiero sumar la celda B12. Le hago clic y aparece. ¿Podría haberla escrito? Sí. Vean cómo hago ahora. Aprieto más. Y yo quiero sumar la C12. Escribo C12. Excel ha entendido lo que quiero hacer y han cambiado los colores y me ha marcado la celda. Y ahora quiero sumar la última, la de dato C. Esa la selecciono con el cursor. Si ahora le doy Enter, allí tendría que aparecer la suma de los 3 valores. Y lo aparece. Y en la barra de fórmulas, yo veo cuál es la fórmula puesta. ¿Cuál es la fórmula puesta? Supongamos que acá quiero hacer una suma de esta celda más la que está arriba, que dice data A, más la que está arriba. ¿Qué pasa si uno le da Enter ahí? Excel me plantea que ese mensaje de valor quiere decir que lo que le estoy pidiendo no tiene sentido. Entonces, si uno se coloca ahí, Excel les pone un mensaje, ganemos un poco de zoom, a ver si puedo que vean el mensaje que surge. Dice, un valor utilizado en la fórmula es un tipo de datos erróneos. ¿Por qué? Porque no puedo sumar un número más un texto, que es lo que le he puesto yo en esa ecuación, esa fórmula. Volvamos del zoom. Entonces, eso me muestra que esto que le elegí yo es un texto y no puedo sumarlo a un número. Disculpe, profe, justo me perdí la parte esa porque se me fue la señal. ¿Podría Sí. repetir el error que generó a propósito? O sea, hacer el acercamiento del error. Camperón. Sí, sí, sí. Listo. No, yo para adentro me chifuré aquí ya.
Por favor, Florencia, apague su micrófono. Gracias. Deme un segundo, Kevin. Bien, me voy a situar allí. Y lo que dice ahí es, un valor utilizado en la fórmula es un tipo de datos erróneo. En la primera clase hemos hablado de tipo de datos. Bueno, acá ya empezamos a ver para qué sirven las definiciones que hemos visto en la primera clase. O sea, no puedo sumar un número más un texto en Excel. Vamos a ver cuando programemos que uno puede hacer cosas, ¿cómo podremos decir? Esquivar estas restricciones cuando programa, dependiendo del lenguaje de programación, pero ya me estoy adelantando. En Excel no puedo sumar un número más un texto. Sepan, guarden, anoten que si les dicen valor, lo más probable es porque están sumando dos cosas que no se pueden sumar. Si le dice error, después vamos a provocar que aparezca el mensaje de error, es porque uno ha escrito mal una fórmula, por ejemplo. Normalmente valor es porque está tratando de hacer una operación con datos que no corresponden a esa operación. Y ya me molesta el cartel de valor, lo voy a borrar con la tecla suprimir. Eso es, en resumen, el ingreso de valores numéricos, el ingreso de fórmulas y el ingreso de rótulos. Los rótulos son fundamentales para saber qué hay abajo de ellos, porque si yo borro el rótulo, con el tiempo voy a... Sí, ahora me acuerdo que ahí decía dato A. O sea, y estoy poniendo 3 valores tontos. Si tengo una planilla grande, y vamos a tener planillas grandes, esperen al práctico, el tema de los rótulos para saber de qué está hablando la celda que está abajo, porque normalmente se acostumbra a poner un rótulo encima de la celda que contiene el valor que corresponde a ese rótulo. El rótulo es fundamental, porque me dice qué hay ahí. Bien, dicho esto, vamos a operaciones que abunda un poco más sobre el tema del trabajo con... esto es muy similar a lo que habíamos hecho recién. Fíjense, es muy similar, pero vamos a dar una vuelta de tuerca. Fíjense que yo acá tengo la suma de B5, C5 y D5. Como hizo Kevin recién, si algo no se entiende, por favor pregunten o escríbanlo en el chat. Y en la celda de al lado tengo la multiplicación de C5 por D5. Si yo ahora a esta celda le hago clic derecho, selecciono copiar y la pego acá abajo, con pegar, pegar. Oh, me ha pegado otro valor. ¿Qué es lo que ha hecho Excel? Excel ha tomado la fórmula que había acá y ha supuesto que lo que yo quiero hacer es lo mismo que hacía la fórmula que estaba arriba, pero con las celdas de la fila de al lado. Entonces, si yo siguiese pegando, ahí he marcado un grupo de celdas y he hecho control V, que es pegar, fíjense que lo que Excel ha hecho ha sido, veamos cada una de estas fórmulas, él ha pegado la fórmula, adecuándola a la posición. O sea, Excel hace muchísimas suposiciones cuando uno le pide que haga algo. Y hay que ser cuidadoso con esas suposiciones, porque en muchos casos pueden servir, en otros, y vamos a ver algunos ejemplos, no me sirven. Y tengo que decirle a Excel de alguna manera cómo hacer ese pegado para que lo haga bien. O sea, acá hemos hecho un pegado de fórmula y es correcto. Yo quería que me pegue y que me calcule las diferentes sumas de las diferentes filas. En otros casos, vamos a ver, no va a ser así. Y ahí vamos a ver casos particulares. Bueno, no casos particulares, sino formas diferentes de decirle a Excel cómo hacer. Y acá aparece algo que yo he mencionado en la primera transparencia, el direccionamiento.
este direccionamiento hace referencia a B5, B5, C5 y D5. Cuando me voy para abajo, hace diferencia a B6, C6 y D6. Me voy para abajo a B7, C7 y D7. Entonces, cuando he ido pegando, ¿qué hizo Excel? Hizo un direccionamiento relativo. O sea, para cada una de estas fórmulas, relativizó. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la posición en donde yo iba pegando la fórmula, él iba cambiando la fórmula en relación a la fila en la que estaba. Entonces, acá que dice B8, C8, D8, en la fila de abajo es B9, C9, D9. Y yo lo único que había hecho ha sido marcar a todo y darle pegar. Pero él cambió cada una de esas fórmulas en forma relativa. ¿Me sirvió? Sí, porque en este caso era lo que quería hacer. ¿Me va a servir en todos los casos? No, porque va a haber casos en los que no voy a querer hacer eso. Y eso va a ser la pestaña que está acá abajo, que si la alcanzan a ver, en donde he dejado el cursor, dice direccionamiento absoluto. Ya nos vamos a ir a ese punto para hablar un poco más de ese detalle. La pestaña ejercicio 1 y ejercicio 2 es esencialmente hablar más de lo mismo, agregando que era la misma operación que teníamos arriba, o sea, una serie de datos. En la columna del lado tengo la suma de todos esos datos y vean que sigue siendo direccionamiento relativo y un producto de las dos últimas columnas y sigue siendo direccionamiento relativo. ¿Qué he agregado? He agregado la aparición de dos funciones, mejor dicho, de una función, pero que es extremadamente común y muy usada, y es la función suma. Vamos acá arriba a la barra de fórmulas y vean que dice suma de E18 a E26, o sea, la suma de esto. Lo mismo esta dice suma de F18 a F26, o sea, la suma de esto. Si yo le hago clic a la celda que tiene la suma, fíjense que se marca el bloque de celdas que estoy sumando. Entonces, ¿qué hemos visto con respecto a la pestaña anterior, donde habíamos mencionado el direccionamiento relativo? Acá agregamos la aparición de la función suma, que es una de las funciones que más se usa en Excel, y en el práctico la van a usar un montón. Por eso le dedico una pestaña a ella, y que normalmente hace la suma del bloque que uno le dice. Acá en este caso es E18 a E26, o sea, el que está arriba. ¿Estoy obligado a que sea así consecutivo y que esté arriba? No. Yo puedo hacer la suma de un bloque, lo hagamos como corresponde. En esa celda, igual, y escribo suma, abro un paréntesis, y le marco un bloque. Fíjense que ese bloque no está arriba, no es consecutivo como columna, es sencillamente un bloque. Lo cierro. Me calcula. Si me paro en la celda y le hago doble clic, me marca de qué bloque era la suma que estoy haciendo. Y puedo así también marcar bloques no consecutivos para hacer la suma. No es obligación que esté en mayúscula, es una costumbre por facilidad de escritura. A ver si Pedrosa no está mintiendo. Lo cambiemos y lo pongamos en minúscula. Lo tengo seteado en mayúscula. Ahí tiene su respuesta, que no sé si fue Kevin o... Sí, Kevin. Ahí tiene su respuesta. No hay mejor prueba que hacerla. Yo la escribí en minúscula y solo lo cambió Excel a mayúscula. Bien, eso fue un ejemplo de una función. Vamos a ver, en la pestaña funciones, vamos a ver más funciones, varias más. Y en el práctico se les va a pedir eso. Digamos, todo lo que estamos viendo ahora lo vamos a aplicar en el práctico con mayor nivel de detalle, lo vamos a aplicar a ejemplos reales, pongámosle comilla al reales, lo vamos a aplicar a ejemplos que son parecidos a casos de utilización de Excel
para la vida de un ingeniero civil. A eso me refiero con reales. Esta pestaña, ¿para qué la quiero utilizar? Acá estoy haciendo referencia. Primero, hay un rótulo. Segundo, hay una celda que tiene un número. Pero si uno le hace clic, ve que esa celda, yéndome a la barra de fórmula, hace referencia a una pestaña. Y en realidad hace referencia, véanla con cuidado, dice, entre comillas simple, ejercicio 1, o sea, hace referencia a esta pestaña donde acabo de dejar el cursor, o sea, el nombre de la pestaña, seguido de un signo de admiración. ¿Es necesario que uno escriba todo eso? No, se puede hacer sin escribirlo, pero también se puede hacer escribiéndolo. Dice entonces, entre comillas simple, el nombre de la hoja en particular que estoy utilizando, seguido por un signo de admiración. Esa sintaxis es obligatoria, pero no estoy obligado a escribirla yo, puedo hacer que Excel lo haga por mí. Seguido por el número de celda, de la celda E27 de acá. La celda E27 de acá está vacía. Vean que no tiene nada la E27. Esta es la celda E27 de la hoja que se llama ejercicio 2 y está sumada a la celda F27 también del ejercicio 1. Recuerden este valor, 147,62, porque ahora vamos a volver a la hoja que dice ejercicio 1 y vamos a cambiar o la E27 o la F27. La E27 es la suma, la F27 era la suma de los productos. Cambiemos alguno de los valores acá, este que dice 240, le pongamos 680. Ha cambiado la suma, esta. Ha cambiado, digamos, la suma parcial. Ha cambiado la suma general. Y si nos vamos a la pestaña de al lado, ha cambiado ese otro resultado. O sea, este resultado está vinculado a lo que haya en esta hoja. Lo que yo cambie acá se va a ver reflejado y cambiado acá. Eso es muy importante, porque así se usan las planillas de cálculo. Yo armo extensas series de pestañas, estas, que hacen referencia a hojas distintas, y voy encadenándolas una con otra, y las voy vinculando. Supongamos que esta celda, y voy a mostrar un ejemplo de vinculación. Esta celda donde yo había mostrado una suma tonta, que era la suma ¿de qué? De esas 4 celdas. Bueno, a esa celda la voy a copiar, y me voy a ir al ejercicio 2. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a poner un rótulo, suma tonta, como dije. Y acá voy a, si yo escribo, se borra lo que había pegado. Así que vuelvo, copio, vuelvo acá al ejercicio 2. ¿Y qué voy a hacer? En la celda que tengo señalada, voy a hacer un pegado especial. Y voy a utilizar esto que dice pegar vínculo. Fíjense que el valor que aparece es el mismo, es 12. ¿Qué 12? Este 12. Pero si uno se para sobre la celda, como estoy detenido, arriba ¿qué aparece? Comilla simple, ejercicio 1, cierre de comilla simple, el signo de admiración de cierre y la referencia a la celda K9. Celda K9 era esta. Eso ha sido cómo llegar a lo que yo tenía hecho acá. O sea, no hizo falta que lo escribiese, sencillamente lo hice pegando el vínculo. ¿Hace falta que lo haga de vuelta? Es pregunta. Está bien, profe. Listo. Esto puede parecer sencillo y tonto, pero porque estamos utilizando ejemplos sencillos y tontos. Cuando tengamos que hacer, cuando tengan, yo ya lo he hecho, cuando ustedes tengan que hacer las tablas grandes que vamos a ver en el práctico, ahí hay que empezar a poner mucha atención a lo que uno va haciendo. Y esta forma de trabajar en la cual me he detenido es lo que quiero que les quede, lo que les quede grabado de esta clase es, hay cosas de acá que, por ejemplo, la función suma, si no les queda grabado pueden ir a la ayuda, pero la filosofía de cómo utilizar
una planilla de cálculo es lo que no lo van a poder ver en la ayuda. Eso es lo que le tenemos que transmitir acá y en el práctico. O sea, yo he mostrado la vinculación entre un valor del ejercicio, de la pestaña que dice ejercicio 1, con la pestaña que dice ejercicio 2, para enfatizarles que las planillas se utilizan poniendo valores en una hoja, haciendo sumas con eso, o sea, sumas, haciendo operaciones complejas, que pueden ser sumas, restas, divisiones, derivada de Bessel, que creo que lo van a ver en matemática aplicada, creo que se llama cálculo 5 ya, si es que lo llegan a tener. O sea, uno puede hacer con Excel operaciones muy sencillas, operaciones muy complicadas. Lo importante es que la haga de manera de que si uno cambia los datos de entrada, y yo he cambiado acá, en particular este dato de entrada, si uno cambia, lo voy a marcar en rojo, si uno cambia ese dato de entrada, cambien todas las operaciones que dependen de él. Ese es el trabajo de la planilla de cálculo. Se inventó para esto, para que uno no tenga que ponerse en el trabajo de hormiga, que era seguir una operación a mano como se hacía antes de la invención de la planilla de cálculo. Agarra papel y dice, de esta suma voy para allá, y voy para allá, y voy para allá. Bueno, para eso se inventó la planilla de cálculo. Además de que uno puede encima graficar con la planilla de cálculo y hacer muchas otras cosas más que son extremadamente útiles, pero extremadamente. Bueno, todo esto han sido direccionamientos. Acá lo han visto, direccionamientos relativos. Cuando yo iba pegando, lo que yo iba pegando iba cambiando en relación a dónde lo iba pegando, y por eso se llamaban relativos, porque era en relación. Ahora quiero mencionar el direccionamiento absoluto. ¿Cómo uso el direccionamiento absoluto? Yo tengo una fórmula ahí que dice B5 más C5 más D5. Hemos visto que si uno la copiaba, clic derecho, copiar, y después la pegaba, clic derecho, pegar directamente, Excel asumía que lo que quería usar era un direccionamiento relativo y flum lo cambiaba solito a todas las direcciones, o sea, a las referencias a cada una de las celdas. Pero uno puede querer hacer una operación con una celda única y con un conjunto de celdas. La forma de hacer eso es usar el direccionamiento absoluto. Y para eso nos vamos a este ejemplo, o mejor dicho, vamos a este ejemplo, donde está más claro. Fíjense que a la vista era lo mismo que estaba hecho acá arriba. Estas celdas las voy a sacar porque me están mal. No me aportan a lo que quiero mostrar. Y estas celdas también. A simple vista es lo mismo. En la realidad no lo es. Nos paremos en la primera celda de esta. B5, C5, D5. Nos paremos en la segunda celda. B6, C6, D6. Ahora vamos a la tabla de abajo. Nos paremos en la primera celda. Dice B20, C20 y D20. Pero el D20 está escrito de una manera particular. Fíjense, vamos a darle un poco de zoom. Donde tengo el cursor, donde lo estoy moviendo ahora, dice pesos de, pesos 20. Esos dos signos pesos son clave. Eso es el direccionamiento absoluto. ¿Y a qué hacen? Salgamos del zoom. ¿A qué hacen referencia esos pesos? Hacen referencia a esta celda, a la que dice 2,40 o 2,4 en la tabla de fórmula. Entonces, a Excel, ahí cuando yo armé esta fórmula, le dije, sí, andame sumando todo, pero cuando se pegó, como dice pesos de, pesos 20, Excel no lo cambia.
asume que es un direccionamiento absoluto porque yo se lo digo. ¿Y cómo se lo digo? Cuando escribo la fórmula. Lo vamos a hacer ahora en un momento. Y lo mismo para la siguiente fórmula. Vean que va cambiando, B22, C22, pero D20 sigue constante porque está direccionada en forma absoluta. Acá, en este ejemplo, puede no apreciarse la utilidad, pero si yo necesito hacer un producto por un número que tengo puesto acá, pongamos otro, número parcial. Yo necesito hacer una multiplicación, lo he escrito con punto, y eso es un error. Yo necesito hacer una multiplicación de la suma esta por este número, ahí me conviene utilizar el direccionamiento absoluto que está escrito ahí, el pesos de pesos 20. ¿Cómo lo escribo? Copiemos un par de datos y lo hagamos desde cero. Por favor, si no me siguen, díganme, porque hay veces que yo creo que están viendo, pero que yo lo vea en la representación de lo que estoy presentando no quiere decir que ustedes lo vean, por eso pueden pedirme que lo haga de vuelta. Igual, porque saben que, o más, como quieran ponerle, la celda, más la otra celda, más la tercera celda. Pero yo a esa tercera celda la quiero en forma absoluta. ¿Cómo he hecho aparecer en los pesos de pesos de? Lo que ustedes no han visto es que he apretado la tecla F4. La tecla F4, que está, quiero creer que todos saben dónde están las teclas de función, la tecla F4 me marca como direccionamiento absoluto, o me desmarca, si yo vuelvo a apretar F4, va cambiando, me marca como direccionamiento absoluto la celda a la cual estoy apuntando en ese momento. Entonces ahí dice B34 más C34 más D34. Y yo, como estoy parado en la celda D34, ya se me está trabando la lengua, voy a apretar la tecla F4. Y ahí aparece el pesos de pesos 34. Le doy Enter. Y ahí, cuando yo copie y pegue, fíjense que ha cambiado el 34 por 35 para la celda B, para la celda C también, pero el D34 ha quedado firme. Lo mismo para la siguiente. Ahí estoy utilizando los dos direccionamientos, el relativo y el absoluto. Como dije muchas veces, en una suma puede no notarse tanto, porque el comentario que siempre hace alguna gente, ¿y por qué no directamente copio, pego y la copio y pego a todo? ¿Por qué me pongo en la complicación de hacerlo al direccionamiento absoluto? Porque para este ejemplo es fácil eso, pero si yo tengo una tira de 100 valores, si yo estoy trabajando con una columna, dije tiro, me refiero a una columna, o si quise con una fila que tiene 100 valores, puede ser mucho más fácil escribir la fórmula utilizando el direccionamiento absoluto que copiar todos los valores y además con la posibilidad de cometer errores en esa copia. Y por otro lado, hay casos que vamos a ver en los problemas de los prácticos que se pueden resolver con más facilidad utilizando el direccionamiento absoluto que armando una larga tira del mismo valor. O sea, estos tiene sentido que no sean absolutos. ¿Por qué? Porque son diferentes. Pero si yo tengo una columna que tiene todo el mismo valor, puedo simplificar la escritura poniendo un solo valor y direccionándolo en forma absoluta. Esa es una de las utilidades del direccionamiento absoluto. Vamos a hablar un poco del tema de formatos.
En este caso, acá tenemos un par de tablas, que en realidad es la misma tabla, solo que acá está desnuda y acá está un poco más vestida. Esencialmente, ¿qué se ha hecho con esta tabla? Se ha tomado la primera y se le han cambiado los colores. Lo hagamos sobre la que está arriba, que está puesta ahí precisamente para eso. Elijamos el mismo marrón como valor de relleno. Y para los resultados, otro. Y acá vale el comentario. Estos son datos de entrada. Por eso tienen un color. Los datos de salida son los que surgen del procesamiento de los datos de entrada. Siempre conviene, no estoy obligado, pero conviene de que tengan un color distinto. ¿Para qué? Para que los pueda reconocer con facilidad. En tablas sencillas no tengo gran historia. En tablas complejas, el agregar elementos de formato tan sencillos como el color, no quería hacer eso, deshagamos con control Z, el agregar elementos de formato tan sencillos como el color, agrega a la legibilidad, o sea, ayuda a que el que lo tiene que leer le llame la atención visualmente. Estoy haciendo gestos, aunque sé que no me ven, pero bueno, le llama la atención visualmente a los resultados, o sea, diferencia lo que es datos de trabajo con resultados de ese trabajo. Lo mismo se ha hecho con estas de más abajo. Se le ha puesto de color celeste, le buscamos un celeste parecido, menos parecido. Celeste verdoso, no lo voy a encontrar ahora. Bueno, le pongamos, ahí está. Y a los resultados también se los ha destacado. ¿Falta algo? Sí, lo puedo poner negrita, como está ahí. ¿Y qué más se ha hecho acá? Y bueno, se lo he puesto a estos valores que son resultados intermedios, se los ha puesto con cursiva. Y además se le ha sacado de los bordes. ¿Cómo hago para sacar de los bordes? Bueno, me voy acá, elijo bordes, y así como trabajé en las tablas de Word, trabajo en la tabla de Excel. Le digo ningún borde, queda sin bordes. Pero yo quiero que estos tengan bordes. Bueno, lo marco, voy a bordes y le digo los bordes externos. Y ahí aparece con los bordes externos. Esos son cuestiones formales de formato, o sea, formales en el sentido de forma. También podría cambiarle para que, en vez de mostrarme 2 decimales, voy a formato de celda, número, y le digo que me muestre con 1 decimal. ¿Han notado el cambio? Volvamos. Ha pasado de decirme este de acá, que dice 7032, ahora con control Y voy a volver a la operación que hice, o sea, la operación de formato, a mostrarme 7,3. Si por casualidad este valor no fuera 732, volvamos, tratemos a ver qué podemos cambiar para que sea un poco más grande. El 732. Estoy buscando la forma más sencilla de hacerlo. Y me quedó el mismo valor, no quería hacer eso. Ya estoy tratando de cambiar el valor decimal. Bien, ahora volvamos a modificar el formato. A ver cómo se ve con un solo decimal. ¿Han visto el cambio? Hay que tener cuidado con lo que me muestra Excel, porque no siempre puede ser exactamente el mismo valor que tiene la celda. Porque la celda no tiene 70,7. La celda tiene otro valor. Volvemos a sacarle el formato y le digamos general, para que no los... Y fíjense que esta, por ejemplo, la del lado, me la puso como 77,5 y tiene 77,46, que es el resultado numérico real de hacer la suma de esto.
Pero si uno le dice que esa celda, volvamos a hacerlo, porque el formato es importantísimo, como número tiene un decimal, Excel, ¿qué hace? Lo redondea, y a eso quería llegar. Hace un redondeo sin decírselo, porque ahí no hay una función para hacer redondeo, pero acá yo no he usado esa función. Entonces, he usado solamente el formato. El formato es difícil de llegar a ver si uno no es consciente de que está ahí. Entonces, siempre hay que estar avispado de que el valor que está escrito puede no ser el valor real. Le saquemos formato. ¿Y cómo sabe uno? Si tiene que ir a formato de celda. Lo que estoy haciendo hace 5 minutos. Yendo a formato de celda, y en vez de decirle posiciones decimal 1, le doy general, o le cambio la cantidad de decimales, y ahí veo el valor real de la celda. Hay que prestar mucha atención al formato no visual, sino al formato numérico de la celda. Porque hay casos en los que usted puede decir, pero no me está calculando lo que yo quiero. Y la respuesta es, sí está calculando lo que usted quiere, pero no le está mostrando como usted supone que debe verlo. ¿Por qué? Porque la celda tiene un formato arrastrado de algún lugar. Supongan que yo vengo y marco toda esta celda y le defino el formato como número con un decimal. Y después escribo en alguna de estas celdas de acá adentro una operación que tiene más de un decimal. No lo voy a ver. Y sin embargo, ahí no hay nada que me diga que yo le he cambiado el formato, pero el formato está puesto. Entonces, siempre cuando uno tiene esas anomalías, lo primero que tiene que hacer es clic derecho, formato de celda, y ve que tiene definido. Y ahí se aviva de qué formato tiene puesto. Porque incluso si le define como moneda, le va a aparecer con el signo peso. Si le define con la fecha, le va a aparecer de otra forma. Hay que ser muy cuidadosos con el formato de las celdas. ¿Está claro el tema formato de celdas? Bien. Luego, quería hablar sobre más funciones en general. Gracias por la respuesta, Néstor. Puede llegar a ser, ¿cómo podríamos decir? Puede llegar a ser cansador para ustedes, no para mí, de que todos pongan sí, como he visto suceder en algunos contextos. Lo correcto sería, si alguien tiene duda, o levanta la mano usando la función de levantar la mano, o escribe la pregunta en el chat. Cualquiera de las dos maneras me va a hacer que me detenga y que vuelva sobre el tema que estaba hablando. Y ahora quería hablar un poco más de funciones. Acá, vamos a hacer un poquito de zoom para que quede más claro. He armado un par de columnas, tienen número, para estar seguro puedo pedir formato de celda, en general, se va a mostrar número con todos los decimales que sea necesario. El otro también, veamos. Formato de celda, en general, sí, perfecto. Voy por ese camino. O sea, ya me he asegurado de que las celdas tienen formato numérico normal, de que no están recortadas de ninguna manera. Y en estas he marcado las series con un color, y en las celdas que he marcado en amarillo he hecho un par de sumas. Así, la función suma, esa que está ahí visible en la barra de fórmula, que ya la hemos visto, ya la hemos usado. ¿Y qué he hecho en esta celda? En la que dice 315, pero que en la barra de funciones dice suma de promedio. Esto se llama funciones anidadas, o sea, una función que recibe otras funciones, o sea, recibe el resultado de otras funciones como parámetro de funcionamiento. O sea, esta función suma va a ser la suma del promedio. En este caso no va a ser mucha suma porque no tiene otro valor, pero lo que quería mostrar es que se puede poner una función dentro de otra función, y así podría seguir anidando funciones
el valor que uno podía anidar creo que era 64 niveles. Por supuesto, una función de 64 niveles de anidamiento se hace tan larga que se hace ilegible, pero se puede hacer. ¿Por qué muestro esto de las funciones anidadas? Primero, porque la vamos a usar mucho. En el práctico hay un problema en lo que les pido específicamente que aniden funciones, y como siempre había que aplicarlo en el práctico, me he tomado la libertad de aplicarlo acá en la clase teórica para que si surgía alguna pregunta en el práctico se pueda aprovechar mejor, porque ya van a ir al práctico, a diferencia de años pasados, sabiendo que es una función anidada, y no lo voy a tener que explicar en el práctico, ni lo va a tener que explicar Moisés, ni lo va a tener que explicar Mario. Es sencillamente una función dentro de otra función. Y se pueden hacer mientras el anidamiento tenga sentido, porque por ejemplo, no puedo hacer el anidamiento de una función que hace el cálculo numérico de una función, no puedo anidar una función que hace un cálculo numérico de una función que hace una operación de texto. ¿Por qué? Porque los tipos de datos, que era el error ese que vimos hace un rato que salió, el valor en mayúscula, porque los tipos de datos no son los correctos. Y si uno trata de hacer ese anidamiento, va a salir ese error, valor, y le va a decir, ojo, están cometiendo un error. Para redondear esto, quería hablar sobre los filtros. Uno tiene una tabla con una serie de datos. Excel proporciona una herramienta para que uno deje de ver, no elimine. Por eso he utilizado la palabra deje de ver. Uno deje de ver, así como cambiando el formato. Uno dejaba de ver decimales por el redondeo que hacía Excel para mostrarlo. Uno, utilizando los filtros, puede hacer, no desaparecer, sino esconder determinados conjuntos de números. Digamos, tengo la lista de todos los alumnos que han rendido el primer parcial y quiero ver solamente esto, digamos, para mostrarles un ejemplo, para decirles, no lo voy a mostrar porque puede ser que se los pida, quiero decirles un ejemplo de aplicación. Tengo la lista de todos ustedes donde están las notas del primer parcial y quiero ver solamente los que tienen menos de 3, porque a esa gente, Dios no lo permita, a esa gente le voy a hacer un correo específico diciendo, tenga en cuenta usted que está arriesgando su promoción o arriesgando su regularidad para el próximo parcial, por favor tenga a bien estudiar un poco más. Bueno, esa voy a tener una lista, pero como la lista están los 78 o 80 que están anotados, yo quiero ver solamente los que tienen menos de 3. Para eso sirven los filtros, que aparecen como ese triangulito que apunta para abajo, surgen de la herramienta filtro, que está puesta acá, en filtro. Si uno utiliza esa herramienta, le puede decir, por ejemplo, que me filtre los que sean menores o iguales que ¿qué? Para tomar el mismo ejemplo que dije recién, menor o igual que 3. Podría haber elegido una celda, por ejemplo, lo hagamos de vuelta, que es la forma correcta. Puedo poner un rótulo y abajo pongo un valor. Y ahora le digo, me gusta más cuando está al medio, y ahora le digo al filtro, despliego el filtro, elijo filtro de número, y le digo, menor o igual que ¿qué? Menor o igual, acá lo tengo que escribir el número. Y lo ha cepillado todo. No era el valor más conveniente, quería un valor diferente. Supongamos que quiero un valor todos mayor o igual que, volvamos a poner 3. Justo elegí un valor que no lo cambia. Volvamos a hacerlo. Mayor o igual que 5. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Alcanzaron a ver? Lo deshagamos. Control Z, deshago. Fíjense que hay valores entre la fila 4 y la fila 12.
Si yo le aplico el filtro, que dije recién, filtro de número, mayor o igual que 5, ha desaparecido una fila. Y acá al costadito, vamos a hacer el zoom porque si no, no lo van a ver. Acá al costadito, entre 7 y 9, fíjense que hay un pequeño espacio. Esa es la fila 8. Y con eso Excel me está marcando que la ha ocultado utilizando los filtros. Para que yo sepa de que, digamos, hay que estar en el detalle. Pero bueno, Excel me está avisando con esa pequeña cosita ahí, me está avisando que hay una fila que está oculta por la aplicación del filtro. Volvamos el zoom para atrás. Y así como he aplicado ese, puedo aplicar más filtro. ¿Qué otro filtro se me puede ocurrir? Ahí lo he sacado. Vamos a ver. Filtro. Disculpe, profe, ¿lo aplicó solo para la fila que estaba seleccionando o para todas las filas? Se aplicó para todas las filas, por eso se eliminó la fila 8. ¿Por qué? Cuando uno ha elegido, deshagamos. Dibujamos como estábamos. Cuando uno ha elegido, Pero sí habían puedes, filas que eran menores a 5 y sigue. pero lo que quise decir, ahora entiendo lo que usted me pregunta. Pasa que yo estoy aplicándole a la columna producto. ¿Me sigue? O sea, la columna producto tiene el filtro, pero va a eliminar todas las que, o sea, va a eliminar la fila completa, que no la va a eliminar, la va a ocultar, que es lo que ha hecho con la fila 8. Eso es lo que entendí que me preguntaba. ¿Se entiende? ¿Kevin? Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. O sea, el filtro está en la columna producto, pero todas la fila, todas las... Sí, estoy diciendo bien. El filtro está en la columna producto, pero se van a borrar todos los elementos de las siguientes columnas que estén en la misma fila que sea afectada por el valor del filtro. Ahí está, esa es la completa definición. Y la única fila que estaba afectada por el valor del filtro era la que está oculta ahí, que la volvamos a desocultar. Otro Z, tiene 456. O sea, esa que está por debajo de 5, todos los valores de las otras columnas, eso es lo que creo que usted me quería preguntar. Creo Sí, que sí, el era eso, sentido de su profe. pregunta Eso era. era esa. Pero el filtro se lo estoy aplicando a la columna. Solo que los que van a ser afectados por ese filtro van a ser todas las otras columnas. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, profe, y se ilustró muy bien. Está claro para todo el mundo porque si uno le pifia a eso, le pifia a todo. Por eso tiene que entenderse que yo al filtro lo estoy poniendo en la columna, pero todas las columnas van a ser afectadas por ese filtro. Y Excel tiene... Lo borremos que me está molestando. Excel tiene ¿Profesor? algunas... Sí, Disculpe, era para avisarle que ya me retiraba. perfecto, Agustín, gracias. Listo, gracias, hasta luego. Muchas veces se van a encontrar, y hay que ser cuidadoso con, si ya le presta atención, Víctor, que cuando uno tiene, si yo tuviese otro conjunto de celdas, y le trata de agregar, venía a ponerlo en otro lado, vamos a pegarlo, ya van a ver qué es lo que quiero decir. Es una particularidad que tiene Excel con la cual hay que ser cuidadoso. Ya volvemos, Néstor, sobre eso. Cuando yo vuelvo a aplicarle filtro, se borra el que estaba y se agrega la otra. Es relativamente rígido lo que me deja, o sea, si tengo un grupo de celdas a la que le aplico un filtro, no voy a poder tener dos grupos de celdas a los que le aplico el filtro. Tengo que entrar a hacer otros malabarismos. O sea, puedo utilizar en un grupo, pero no, si ahora que trato de aplicarle a estas, normalmente voy a tener problemas.
desaparecen los de esta y puedo aplicarle a esa. Se alcanza a ver cuando yo le aplico a un grupo que desaparecen los del grupo anterior. Eso es un funcionamiento de Excel que no hay mucho con lo que darle. Hay que ser sencillamente conscientes de que no me deja aplicarle filtros en una misma hoja a diferentes grupos de celdas. Eso es lo que quería destacar. Y volviendo a la pregunta de Néstor, normalmente se aplica en columnas, Rocío, los filtros. Normalmente la pregunta de Néstor lo aplica eligiendo acá filtro y después se va a la celda en la que quiere, a la celda que está en la columna en donde quiere aplicar los filtros y elige qué tipo de filtro quiere. Y ahí están las condiciones, digamos, hay varios condiciones lógicas que las hemos mencionado en la primera clase, que sea igual, que no sea igual, que sea mayor, que sea menor, que esté entre diferentes valores y así sucesivamente. Esos son los filtros numéricos que uno puede ponerle. Además, uno puede buscar entre las diferentes columnas de acuerdo a los rótulos. También puede ordenarlas previamente, pero eso ya se va del tema de filtro. Volvamos a ponerle el filtro. Yo quiero que esta columna me filtre todo el grupo, que sea, y que me deje las que sean mayor o igual. ¿A qué valor? A ver, ¿qué valores tenemos acá? Si yo le pongo 6. Han desaparecido varias filas, y eso es lo que me está marcando acá. He puesto el filtro a esta y me han desaparecido a esta columna y me han desaparecido varios valores de las otras columnas. Fíjense que pasa de 7 a 10. O sea, ¿qué fue lo que hice? Me vine acá, me marca que hay un filtro puesto, es el tilde que está puesto acá, y acá está puesto el tilde que está diciendo hay un filtro de mayor. Si yo le vuelvo a hacer clic ahí y le borro eso, no tendría que pasar eso. Tendría que volver a esto, perturbando el funcionamiento general. Eso ha sido con esta columna. Puedo hacer lo mismo para cualquiera de las otras columnas. Y son aditivos esos filtros. Lo que hace el filtro, Tomás, es fijarse la columna donde yo me paro y le pido. Fijarse qué tipo de filtro le pido. O sea, se fija si el filtro que le estoy pidiendo, volvamos a mayor o igual porque es el más sencillo. Si le digo que quiero que sea 6, mayor que 6, van a ver que estoy ocupando las columnas que van de 4 a 12. Fíjense cómo cambia ahora. Siguen siendo las de 4 a 12, pero entre 7 y 10 hay un hueco. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que tomando como referencia la columna producto, filtre todas las filas que sean menores que 6. Eso es lo que está escrito. Ganemos un poco de zoom. Ahí se puede ver que el filtrito, el símbolo ese, tiene un embudo que está marcando que ya hay un filtro. Eso es lo que me está diciendo, que esta columna ya ha procesado el filtro. Si yo lo desmarco y le borro lo que tenía, le puse mayor o igual que 0, en realidad yo me equivoqué ahí, saquemos el filtro. El zoom me está volviendo loco. Saquemos el filtro. Filtro. Ahí saqué todos los filtros. Esas son todas las celdas. Repitamos una vez más. Quiero ponerle a esta columna el filtro. Elijo filtrarlo por número. ¿Por qué elijo filtrarlo por número? ¿Puedo filtrar por otra cosa? Sí, hasta puedo filtrar por color, pero para hacer un filtro por color, primero tengo que tener la tabla bien formateada. Normalmente voy a pasar primero
por hacer un filtrado por número, que es el procesamiento numérico, para después recién ponerle color y después hacerle un segundo proceso de filtro por color. Acá está grisado porque no hay colores en la tabla. Yo lo que quiero mostrar es un filtro por número y les voy a decir que me muestre solamente lo que sea mayor o igual que el filtro que había elegido a 6. Entonces, las columnas que tienen menos de 6, estas dos, tendrían que desaparecer. Así ha sido, así ha sido. Entonces, ¿qué? No han desaparecido las columnas, han desaparecido las filas que tenían en esta columna un valor menor que 6. ¿Está claro ahí, Tomás? ¿Está claro, Néstor, que fueron los dos que creo recuerdo levantaron la mano? O sea, puse un filtro en una columna y me eliminó los valores de las otras columnas cuyas filas cumplían con la condición que puse en el filtro. Por favor, si no se entiende, lo mostramos otra vez. Pregunte, Víctor. Profe, si aplicamos el filtro, por ejemplo, en la columna que dice dato A, ¿también aplica para la columna de la derecha? Saquemos el filtro y veamos lo que usted dice. Yo quiero acá, pongamos el filtro, y dato A varía entre 3,2, este varía entre valores pequeños. Le digamos que filtre todo lo que sean, quiero que me deje lo que sean mayores que 2. Filtrar por número, mayor o igual a 2. Ahí tiene su respuesta. ¿Contesta eso, Víctor, en su pregunta? Gracias. Sí. Bien. Uno puede hacer combinaciones complejas de filtro. Las cuestiones que son complejas. O sea, uno puede enredarse con cierta facilidad si empieza a agregar, porque además también puedo decirle, ahí he filtrado por la columna 1, lo que me acababa de pedir Víctor. Vamos a pedirle que nos filtre también la columna 2. O sea, por la columna C, no 2. Yo quiero que de esa deje, y esto va entre, ya le presto atención bien, Laila. Quiero que me deje los que sean mayor a 3. Fíjense que se han agregado dos grupos de filtros. He filtrado con la columna de dato A y sobre ese filtro he agregado el filtrado de la columna de dato C, de dato B. Si ahora quisiera agregarle con el filtro de suma, podría ser exactamente lo mismo y que me deje solamente lo que sea mayor a 11. Lo hagamos. 11. Tendría que quedar una sola fila. Y es así, queda una sola fila. Entonces ahí he agregado, fíjense que el triangulito se modificó y me dice, acá hay un filtro, acá hay un filtro y acá hay un filtro. Esa es acumulación de filtros. Laila, pregunte. Profe, le iba a preguntar que cuando usted coloca el número 6, abajo también hay dos casillas. Sí. ¿Para qué son? Para hacer, lo mostremos. Le dije menor que quiero. Puedo hacer una combinación lógica para decirle que sea mayor o igual, menor o igual, y o otra combinación. O sea, para hacer un filtro más complejo. Recuerden, hemos hablado en la primera clase de los operadores booleanos, que trabajaban con cosas que era verdadero o falso. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Si la celda que Excel controla es mayor que 11, es verdadero, hace la operación lógica ahí, esa es la que se marca por default, con otra celda que tenga igual a ¿qué, por ejemplo? Entonces, es un filtro más complejo que lo que puse al principio. Yo no les, a menos que, o sea, por el momento no le voy a pedir eso y no quiero decir que más adelante no se lo vaya a pedir, pero por el día de hoy, creo que el filtro ha sido, por las preguntas, lo suficientemente enredado, quizás hasta yo me he enredado en la explicación, para que no nos metamos por acá, excepto para decir que permite hacer un filtro más complicado utilizando operadores lógicos. Ese es el propósito, Laila, de esa funcionalidad que me ofrece Excel ahí.
Y con eso se cierra, si no hay más preguntas, el tema filtros, que como habrán visto, permite hacer cosas bastante enredadas, pero que cuando uno tiene muchos datos puede decir, bueno, el ejemplo que di recién, quiero ver solamente lo que tienen menos de determinada nota, porque con esa gente me tengo que comunicar. Piensen que hay materias que tienen 600 alumnos, que tiene química, por ejemplo, tiene 600 alumnos. La gente de química, si desconozco si usan Excel, permiso, para que se vea el gesto que estoy haciendo. La gente de química desconozco si usan Excel, pero ellos, por ejemplo, si tienen que hacer asignaciones de mensaje en función de notas, esto es extremadamente conveniente. Digamos, se ha inventado para hacer esto. O sea, si uno tiene que hacer una administración de personas o cosas donde hay valores numéricos implicados, la herramienta son las planillas de cálculo. No necesariamente Excel, yo no estoy casado con Excel, ni me paga Microsoft por usarlo, pero la herramienta para hacer ese tipo de operaciones con una computadora es Excel, es una planilla de cálculo. Siempre hay alguien que sabe un poco más y puede decir, bueno, pero se puede hacer con otra cosa, con la base de datos. Sí, se puede hacer con la base de datos. Pero si yo tengo que ponerme a explicar programación de base de datos en este curso, no terminamos nunca más. Así que vemos una herramienta que permite hacer ese tipo de operaciones de filtrado, de cálculo, de formato, de toma de decisiones, como vamos a ver en las próximas clases, a partir de gráficos, porque yo tengo, como mostrado, un conjunto de números ahí tirado en la tabla y no me dice nada. Pero si en cambio veo que ese conjunto de números es una recta que se va para arriba y me marca que la inflación está subiendo, por usar un ejemplo que nos afecta a todos, en el gráfico me queda clarísimo que está subiendo. En los números no necesariamente queda claro. Todas esas cosas que proporciona la planilla de cálculo son fundamentales. Y por eso existen y por eso se dictan para ustedes. Bueno, dentro de lo que yo tenía anotado para hoy, he terminado incluso un poco antes de tiempo. Yo he terminado. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla. Si se quieren retirar, como dije, yo ya he terminado. No es necesario que se queden hasta las 20:30 si no hay nadie que quiera preguntar algo. A la gente que le hice el comentario de la foto y del apellido, para el martes lo corrigen. Esto ya es con énfasis. Para el martes lo corrigen. Para el miércoles lo corrigen. Por favor, vean cómo sus compañeros se han puesto en el trabajo de acomodar los apellidos, de poner una foto de presentación. No es tanto trabajo, háganlo, porque a nosotros la cátedra nos simplifica. Dicho eso, nunca lo he hecho, Julián, para ser sincero, digamos, nunca me ha hecho falta usarlo. El comando promedio es más fácil mostrarlo que decirlo. Un segundo, Néstor, que es más fácil. Vamos a poner un número. Hasta luego, lo que se quieren ir yendo. Pone 3 valores. Vamos a promedio. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Buenas que vaya bien. noches. No está compartiendo por las dudas. No, ya lo sé, estoy escribiendo. Ahora que he terminado de escribir, voy a pasar a compartir. Hasta luego todos los que están escribiendo también. Y ya mostramos rápidamente el pedido de ya no recuerdo quién era. Promedio. Yo tengo 3 valores, 500, 240, ganemos un poco de zoom, que lo vean con más definición.
Tengo 3 valores, quiero sacar el promedio de eso. ¿Cómo puedo escribir la función promedio? Le escribo a mano. Fíjense, si yo he puesto pro, ahí nomás sale promedio. Promedio, y me pide los números. Bueno, marco estos 3. Y cierro el paréntesis. Tiene el promedio en esta celda. Tiene el promedio de los 3 números que están a la izquierda. Para Cagninti, a ver, lo hagamos con, acá tengo 879. Y tengo en esta otra 1000. Y acá voy a poner ¿qué? Voy a poner esta más, y me voy al ejercicio 1, y elijo, y me vuelvo al ejercicio 2, y fíjese que ha quedado la referencia. Si le doy Enter, ¿qué ha escrito? ¿Que tenía 0 la hoja? Jeje. La celda que dice C44, la celda que me interesa a mí, C44, ¿dónde está el error? C18. ¿Qué está haciendo este muchacho? 879, C44. 1000. Ah, el error está acá. Es del ejercicio 1. Ahí está. Creo que Néstor le acabo de contestar su pregunta. Yo podría sumar, si tengo 5000 hojas, puedo, haciendo referencia a la celda de cada una de esas hojas, sumar números de otra hoja. ¿Me queda enredado? Sí, me queda enredado. Hay que ser ordenado para trabajar con esto. ¿Quedó claro, Ariñez, qué fue lo que hice? Perfecto. Ya saben que pueden consultar por correo, ¿no? Estuvo escrito.